idolatrías modernas, de las cuales tienen, de todas estas idolatrías modernas, tienen una cosa en su núcleo. O sea, lo que centra estas idolatrías es el ego, es el yo. Y una de las idolatrías más grandes que hoy en día el mundo está allí esclavizado es el adorar en el altar del materialismo. El materialismo. Hoy en día, donde se habla de prosperidad, corremos. ¿Por qué? Porque queremos tener una buena casa, un mejor carro, un estatus mejor. Y nos olvidamos que la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hemos levantado ese altar del materialismo porque nos enfocamos en nuestro yo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, y nos olvidamos de que al único que le debemos de rendir cuentas, lo único que debemos adorar es a nuestro Dios y único y suficiente Salvador. Adoramos ante el altar de nuestro propio orgullo. Eso es una idolatría moderna. Estas son idolatrías modernas que usted me puede decir: mira, yo no me arrodillo más a una estatua, yo ya no le oro a este santito. Pero ¿qué es de estas idolatrías modernas? ¿Qué de este Dios del materialismo? ¿Qué de este Dios del orgullo y del ego, del querer ser yo, del satisfacer mi carne, mis deseos, mis anhelos? ¿Qué de ese Dios? Adoramos e idolatramos hoy en día a la humanidad. Idolatramos a cierta persona, cierto cantante, cierto jugador, cualquier tipo de persona. Hoy en día, en esta idolatría moderna, levantamos ídolos y los adoramos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad, porque dice la palabra del Señor que fuimos creados para adorar, para darle gloria y honra al único Dios. Pero al no tener ese Dios, al encontrarnos sin Dios, entonces, como dice Pablo, servimos a los que por naturaleza no son dioses. Nos centramos y levantamos dioses falsos, dioses modernos, que ahora nos esclavizan y nos tienen atados en una esclavitud que nos lleva a pecar, que nos lleva a alejarnos, que nos lleva a separarnos de Dios, del Evangelio de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Y cada día nos estamos envolviendo en esta esclavitud de la cual ya Dios nos ha libertado. Dios nos ha traído el Evangelio, hemos visto el Evangelio, hemos visto sanidad, hemos visto liberación. Somos libres en Cristo Jesús. Pero con esta idolatría moderna, nuevamente, volvemos y caemos ahora a la esclavitud. Y nos esclavizamos en ciertas cosas. Y usted sabe, usted es una persona inteligente, y usted sabe qué es lo que hoy en día lo tiene esclavizado. Puede ser este aparato, el cual lo tiene esclavizado, y este puede llegar a ser su Dios. Nuestro teléfono. ¿Qué tanto invierte usted el tiempo en él? Puede llegar a ser su Dios y robarle el tiempo que realmente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Toda idolatría de uno mismo tiene un centro, tiene en su centro los deseos que encontramos en el libro de Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan, Juan nos enseña ahí que hay tres cosas o tres deseos en que se basan, y está en el libro de Primera de Juan,
libro de Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dice que son tres cosas que encontramos ahí, que tienen su centro en este deseo de la idolatría. Y una es los deseos de la carne, satisfacer la carne, satisfacer el deseo de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Y viéndolo bien, esto fue lo que usó la serpiente para engañar a Eva, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y de la misma manera quiso hacer Satanás con Jesús en el desierto, ¿verdad? Al tentarle 3 veces. Y estas 3 cosas fue las que usó Satanás, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto es lo que sigue usando hoy en día el diablo, el enemigo, Satanás, para destruir, ¿verdad? Para derrotar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y con esto levantamos dioses falsos, dioses que nos están apartando de darle la gloria y la honra al único Dios y verdadero Dios. Entonces la pregunta sería, ¿a qué dioses estás sirviendo hoy en día? ¿Cuáles son tus dioses? ¿Qué es lo que te está robando el tiempo? ¿Qué es lo que tú estás adorando? ¿Qué es lo que tú estás amando más? Esa es la palabra del Señor, que no podemos amar a 2 señores, ¿verdad? Porque amarías a uno y aborrecerías al otro. O estimarías a uno y menospreciarías al otro. No podemos servir a dioses y a la riqueza. No podemos servir a 2 dioses, ¿verdad? ¿A qué dioses estás sirviendo? ¿Quién es tu Dios en estos momentos? El apóstol Pablo les decía en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza son dioses. Dice, servías a los que no son dioses. ¿A quién estás sirviendo tú hoy en día? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios en esta hora? Esa es la pregunta. ¿A qué Dios sirves? ¿A qué Dios sirves? Versículo 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Wow. Vemos ahí, esa palabra es gloriosa, dice, más ahora. ¿Por qué más ahora? Porque en el versículo 8 le decía, ustedes en otro tiempo no conocían a Dios. Estaban sin Dios. Pero ya ahora, ustedes conocen a Dios. Y como que caemos siempre, y viendo esto, ¿verdad? Y leyendo un poco, caemos en este juego de palabras al decir que conociendo a Dios. Y nosotros decíamos, bueno, yo conocí a Dios. Y realmente nosotros no podemos conocer a Dios, ¿verdad? Nosotros nunca buscamos de Dios. La palabra del Señor dice que nadie busca a Dios, ¿verdad? No hay ni uno justo, dice que nadie busca a Dios. Nuestra humanidad no busca a Dios. Nosotros, siendo tan pecadores y como leíamos al principio, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza en Dios, no teníamos el deseo de buscar a Dios, sino que fue Dios el que nos encontró, fue Dios el que nos llamó, fue Dios el que nos rescató, fue por su misericordia, por su gracia, que nos alcanzó. Dios está detrás de nosotros hasta que nos alcanza y nos toca. Y cuando eso sucede, entonces nosotros empezamos a conocer a Dios. Y Pablo vemos que también cayó en ese juego de palabras, ¿verdad? Porque dice, más ahora, ustedes conociendo a Dios, pero Pablo inteligentemente se da cuenta, ¿verdad? En ese error y dice, no, más bien,
siendo conocidos por Dios. Ahí vemos que el apóstol Pablo rectifica eso, ¿verdad? De que no nosotros buscamos a Dios, no nosotros queremos conocer a Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Decimos, no, es que yo quiero buscar a Dios, yo quiero conocer a Dios. No, Dios es el que nos está buscando, Dios es el que nos encuentra, Dios es el que nos conoce y el que nos busca hasta tocar nuestro corazón, ¿verdad? Como aquella mujer cuando el apóstol Pablo predicaba, dice que Dios abrió el corazón de la mujer, ¿verdad? Y el Espíritu Santo llegó y empezó a redarguir su vida y a tener ese cambio en ella, que incluso se le predicó el Evangelio. Y dice que cuando llegó a su casa, no solamente ella, sino que toda su casa se convirtieron al Señor. Pero es Dios el que conoce, es Dios el que nos conoce a nosotros, es Dios ahí el que había conocido a cada uno de los miembros de esta iglesia de Galacia. Y dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, Dios es el que nos conoce, ¿verdad? Somos conocidos por Dios. Juan, el libro de Juan, capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no solo eso, sino que Efesios decía, ¿verdad? Leíamos que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había conocido y nos ha estado buscando y nos está buscando hasta encontrarnos. Y no solamente eso, sino que dice Juan también en el capítulo 15 que Él nos eligió. 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os me he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Dios es el que nos elige. No solamente eso, sino que Dios nos amó primero. Por eso dice primera de Juan 4:19 dice que no nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y por eso que Él nos amó primero, nosotros ahora le amamos a Él. Nuestra humanidad no busca a Dios. Dios es el que nos encuentra. Por eso el apóstol Pablo rectifica y dice, más bien siendo conocidos por Dios, siendo conocidos por Dios. Dice, si más ahora, siendo conocidos por Dios, dice más ahora, entonces, ese más ahora da a entender entonces de que ya no somos esclavos de esos dioses que por naturaleza no son dioses, como decía al principio, ya no servimos a esos dioses, sino que ahora servimos al único Dios y verdadero Dios. Pablo le está diciendo, más ahora ustedes conocen de Dios, sirven a Dios, ya han conocido a Dios, ya Dios les ha dado la libertad, ya Dios les ha demostrado que las obras de la ley no los salva, no los justifica, que solamente a través de Cristo Jesús ustedes pueden ser salvos y tener vida eterna. Ustedes ya saben eso, ustedes ya saben de que en Cristo son libres, de que ya tienen la libertad en Cristo Jesús. Ustedes ya son libres. Pero Pablo les pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que alguien, después de recibir tanta bendición, como decíamos al principio, que somos herederos y coherederos con Cristo, ¿verdad? De que tenemos ya una vida eterna, tenemos ya ganado nuestro boleto, nuestro pasaje, podríamos decirlo, ¿verdad? Para estar en esas mansiones que Dios ha preparado, en esas calles, para caminar por esas calles de oro. ¿Cómo es que ahora, teniendo todas esas riquezas, todas esas bendiciones, nos volvemos a esclavizar? Queremos volver a esclavizarnos a estos falsos dioses que nos están quitando la bendición de adorar y darle la gloria y la honra al único Dios, que es nuestro Señor y Padre Celestial. ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicar eso, verdad? Pero Pablo les dice, ustedes ya conocen a Dios. Ahora,
¿Cómo es posible que hay que volver entonces a esclavizar? ¿Cómo ustedes se quieren volver a esclavizar de algo que ya el Señor los ha libertado? Ya el Señor les ha dado vida nueva, les ha dado una bendición tan grande. ¿Y cómo ahora ustedes pueden volverse a esclavizar? Y decíamos al principio, ¿verdad?, que la carta, este pasaje les estaba hablando a los gentiles. A los gentiles. Es pues como decirlo a nosotros que en otro tiempo no conocíamos a Dios. Y estábamos esclavizados, estábamos atados al mundo, estábamos atados a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestros pecados. Y vemos ahí que ahora los Gálatas querían volver a esclavizarse a eso mismo, querían volver atrás, querían volver a dejar las cosas de Dios y retroceder, dejar el arado y voltear hacia atrás y olvidarse de todo y volver al mundo. Y hoy en día muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos estar pasando en este momento, queremos dejar todo, salir corriendo, abandonar todo y volvernos a esclavizar en el mundo. Volvernos a esclavizar en el mundo. Y eso es de mucha tristeza, porque hoy en día los que hemos salido de ahí podemos decir que y le damos gloria a Dios por habernos rescatado, por habernos librado, porque no queremos regresar allá. Pues yo de mi parte no quiero regresar allá. Estoy agradecido con mi Dios por darme esa oportunidad de alcanzarme, de encontrarme y de salvarme, y no quiero regresar de donde Él me sacó. Pero la iglesia estaba siendo contaminada con nuevas enseñanzas, y es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con estas nuevas enseñanzas, estas nuevas filosofías, ideas que el enemigo está trayendo. Y recordemos que la palabra del Señor dice que vendrán falsos maestros, falsos profetas, engañadores, que van a engañar al pueblo y van a querer engañarlos a tal grado de que quieran volver atrás, que quieran volver a esclavizarse. Dice versículo 10, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. El apóstol Pablo temía porque todo el trabajo que él había hecho con esta iglesia, de levantarla, de darle esa libertad en Cristo Jesús, ahora temía que todo el trabajo que él había hecho con ellos fuera en vano. Y no permita que el trabajo que su pastor, que los hermanos en Cristo hicieron por usted, por su amigo, por un hermano que lo trajo a los pies de Cristo, sea en vano. Manténgase firme, como dice más adelante el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos que permanecer firmes en esa libertad. Usted y yo, que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador, somos libres en Cristo Jesús. No tenemos ya, como estuvimos semanas atrás, ¿verdad?, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo esa maldición de pecado, ya no estamos bajo esa maldición de la ley del pecado, sino que ahora tenemos esa libertad en Cristo Jesús. No hay motivo para volver a esclavizarnos en el pecado, para volver atrás, para volver de donde el Señor nos rescató y dejar de adorar al único y verdadero Dios para adorar a dioses falsos, a dioses paganos, a dioses de esta idolatría moderna que el enemigo está construyendo y que nosotros como hombres estamos levantando, dioses falsos, dioses que están impidiendo que adoremos y que le demos la honra y la gloria al único y verdadero Dios. Solamente es el único, a Él el que debemos darle toda la gloria y toda la honra. No hay otro Dios tan grande como Él. Y para terminar, les voy a dejar este versículo, ¿verdad? Un versículo en el cual usted y yo tenemos que tomar la decisión hoy en día. Y hemos hablado de que
usted y yo estamos levantando falsos dioses de esta idolatría moderna, pero quédese con esto y tome la decisión junto con su familia en esta noche. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es Josué hablándole al pueblo de Israel que tomaran la decisión de si servir a los dioses de sus padres o al verdadero Dios. Y en esta hora yo te hago ese reto, ¿verdad? Primeramente pregunto, ¿cuáles son tus dioses que has construido? ¿Cuáles son tus dioses que has levantado? ¿Cuáles son esos dioses a los cuales tú le estás sirviendo hoy en día? Y a base de eso, toma la decisión, si sigues sirviéndole a esos dioses o te levantas como Josué y dices, yo y mi casa serviremos al Dios Todopoderoso. Espero que esto te reflexione y te haga pensar y buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Buscar esa adoración al único y Dios verdadero, en el cual nos ha dado grandísimas riquezas. Como decía el pastor Edesio en la clase anterior, nos ha dado galardones, nos ha dado promesas, somos herederos por medio de Jesucristo, tenemos herencia en el cielo y no despreciemos eso por servir a dioses falsos. Que el Señor les bendiga y que en esta hora haya sido de bendición esta palabra y que el Señor les continúe bendiciendo. Les dejo con ustedes a nuestra hermana Claudia para seguir alabando y glorificando al único Dios y verdadero. Amén, hermano Víctor, gracias. Gracias, verdad, la palabra de Dios es hermosa y más cuando nos hace libres. ¿Para qué volver otra vez a la esclavitud si ya nos ha hecho libres, verdad? Amén. Es como decir, me llevan a la cárcel, pero entonces ya cumplí mi condena y salgo, pero, ay no, mejor me voy otra vez a la cárcel, a sufrir. Eso es lo que hacemos mucho con el regalo que Dios nos da, que es la salvación. Hay una alabanza para terminar que dice, hay vida en Jesús, ¿verdad? Porque Él nos trae a la vida, de donde nos sacó. Cada quien podemos saber nuestro testimonio, de dónde Dios nos sacó, a dónde Dios nos ha puesto. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Y cuando hablamos de vida en abundancia, lo hablamos a nivel espiritual. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Dios me los bendiga, mis hermanos. Recuerden, el domingo a las 11 de la mañana estaremos conectados nuevamente en Facebook Live a las 11 de la mañana. En las tardes no tendremos las clases bíblicas para los niños porque
pues las maestras son mamás, así que vamos a dejarles su tarde libre a las mamás con sus familiares, ¿verdad? Y que se puedan gozar todas las hermosas mamás que nos ven por Facebook. Que Dios me las bendiga, que tengan un hermoso y bendecido día. Dios me los bendiga y nos vemos el domingo.